Masa para las arepas, lista. Las galletas saltinas ya van. Los chocorramos ya están. Los arequipes ya están. La olla del chocolate ya va ahí. La maleta para Australia yo creo que ya está lista. Bueno, echemos este por si no consigo novio por allá. Y ya con eso queda todo listo. Ya con eso estoy lista para viajar a Australia. Pero no sé por qué siento que hay algo que se me está olvidando. ¿Qué será lo que se me está olvidando? ¡Ah! ¡El inglés! ¡Se me olvidó aprender inglés! Hola a todos, espero que estén muy bien. Me han preguntado varias veces sobre mi experiencia aquí al haber llegado sin inglés, que cómo fueron esos primeros 6 meses sin inglés, cómo hice para defenderme y qué tan difícil fue la vida sin inglés en Australia. En este video vamos a responder esa pregunta. Venir a Australia sin inglés era uno de mis miedos más grandes antes del viaje, y como seguramente les está pasando a algunos de ustedes o ya le ha pasado a mucha otra gente, yo en mi cabeza me imaginaba todas las cosas que podían salir mal, todos los problemas en los que yo me podría meter por no hablar inglés. Sumado a eso, yo nunca había salido de mi país, yo nunca había pisado un aeropuerto internacional, yo no sabía lo que era pasar por migración o ese tipo de cosas. Así que la incertidumbre que yo sentía, la presión que yo sentía al tener que viajar sola por Estados Unidos y sin inglés a Australia, pues era así como al máximo. Cuando yo vine a Australia por primera vez, yo viajé de Bogotá a Atlanta en Estados Unidos, luego Atlanta a Los Ángeles, luego Los Ángeles, Sydney y luego Sydney, Melbourne. Entonces mi primera confrontación con el inglés fue cuando en Bogotá me subí al avión que iba para Atlanta, porque desde el avión ya el piloto daba los mensajes en inglés y las azafatas hablaban en inglés, y como que yo miraba a todo el mundo y parecía que todos entendían menos yo. Aquí entre nos les cuento que yo no soy muy amante del café. De hecho, el café me sienta muy mal. Pero en ese vuelo de Bogotá a Atlanta, lo único que yo tomé fue café, porque coffee era la palabra más fácil de decir para mí. Cuando llegué a Atlanta, pues ahí se me hizo realidad el miedo de que me hablaran en inglés y no poder entender nada. Resulta que para pasar por migración tenían 2 filas, una fila que decía pasaporte y otra fila que decía visas, y yo con mi ingenuidad de primera vez que sale del país, pues yo me hice en la fila que decía pasaportes. Hice toda la fila y cuando llegué, el agente que estaba ahí no me dejaba pasar y me decía algo, pero yo no entendía. Finalmente la persona que estaba detrás mío, que venía en el mismo vuelo mío, pues se acercó y me explicó que lo que querían decir era pasaporte americano, y pues yo con mi pasaporte colombiano nunca iba a pasar por ahí. Así es la chusma, ingenua hasta más no poder. Luego de eso, resulta que ese aeropuerto allá en Atlanta es un aeropuerto muy grande, o al menos para alguien como yo que nunca había salido del país. Es tan grande que tienen como un tren al interior del aeropuerto para que uno se pueda desplazar a diferentes plataformas. La verdad, los aeropuertos tienen mucha señalización, y si uno presta atención a todas las señales que están en el techo, uno no pierde. Sin embargo, yo creo que yo pues venía muy ansiosa y entonces como que procesaba todo más lento. Ahí entonces también me tocó perder el miedo y me tocó preguntarle a alguien que cómo podía llegar a la plataforma que necesitaba. Cuando yo llegué al aeropuerto de Atlanta, y es algo que hoy en día hago siempre que viajo, tan pronto llego a un aeropuerto nuevo, me conecto al Wi-Fi, y pues ese día yo lo que hice fue que puse en Google cómo puedo preguntar a dónde ir en inglés, y pues ahí ya me salió la frase y yo me acerqué a alguien y yo simplemente le mostré el teléfono celular y luego le mostré como el mapa, y esa persona me indicó en el mapa
cómo podía moverme. Ella también me habló, pero la verdad yo no le entendí lo que ella me estaba diciendo. Sin embargo, yo sí le entendí las señas que ella me hizo y lo que ella me dibujó en el mapa. Desde ahí también entendí que el lenguaje universal no es el inglés. El lenguaje universal son las señas. Donde quiera que uno vaya, uno de una u otra forma se puede dar a entender con las señas. Y pues así pasé también por los demás aeropuertos, simplemente prestaba atención a lo que los demás estaban haciendo, a punta de señas también me daba a entender, o si me decían algo que yo no entendía, yo lo que hacía era que volteaba a mirar a mi alrededor a ver quién sí entendía y me podía ayudar. Cuando llegué a Melbourne, yo pues no me la podía creer, yo estaba muy contenta porque finalmente se había concretado todo ese plan que yo traía, estaba en Melbourne. Sin embargo, obviamente yo todavía me sentía ansiosa. Cuando salí del aeropuerto, yo como que miraba para todos los lados y me parecía como todo tan diferente, me sentía extraña, como confundida. Sin embargo, ahí ya me habían explicado que cuando uno llega al aeropuerto de Melbourne, uno debe tomar un bus que se llama el Sky Bus. El Sky Bus es un bus rojo que siempre está ahí al frente a la salida del aeropuerto, y ese bus lo lleva a uno hasta el centro de Melbourne, a la City. Yo pues con el poquito inglés que tenía simplemente me acerqué a la taquilla y literalmente dije: please, one ticket. Otra cosa que también descubrí es que las personas que trabajan en el aeropuerto, que están lidiando con turistas todo el tiempo, ellos están preparados para recibir gente que no se puede comunicar bien. Entonces en realidad eso no es un problema, ellos están como también preparados para tratar de entenderle a uno las 2 o 3 palabras que uno se sabe. Después de eso pues ya cogí el bus. Ese bus que lo trae a uno del aeropuerto a la ciudad no hace paradas en ningún lado, va directico, así que ahí no hay pierde. Cuando llegué a la ciudad, otra vez esa misma sensación de que todo era diferente. La arquitectura de la ciudad, los edificios eran muy diferentes a lo que yo había visto en Bogotá. Por primera vez en mi vida yo no sabía hacia dónde ir, como que todo era supremamente desconocido. Yo tenía acá una conocida y ella, gracias a Dios, se ofreció a irme a recoger allá donde lo deja uno el bus. En ciudades como estas pues hay wifi por todos lados, los restaurantes tienen wifi y muchos lugares públicos también tienen acceso a internet. Entonces yo lo que hice fue conectarme rápidamente al internet, comunicarme con ella, decirle que ya había llegado. Ella me dijo como: espere, ya voy para allá. Pero a mí esa espera se me hizo eterna, eterna. Creo que me sentía muy vulnerable al verme en una ciudad totalmente extraña para mí y sentir que no me podía comunicar. Pero pues cuando ya la vi a ella, cuando ella apareció, pues no se pueden imaginar, pues alegría total. Mi segundo día en Melbourne pues ya fue el día de acomodarme. Yo llegué a vivir a un apartamento de 12 personas en el que yo era la única persona que hablaba español. Entonces como que las otras personas trataban de hablarme, pero yo en realidad no podía responder esa interacción apropiadamente. Yo lo que hacía era que trataba de descifrar lo que me estaban diciendo por el contexto. Entonces, por ejemplo, si abrían la nevera y me estaban señalando en la nevera cosas, yo como que suponía que de pronto me estaban diciendo dónde podía poner mis cosas en la nevera o algo así. Ese día también hice mercado en el supermercado y para mi sorpresa pues uno acá no necesita inglés para ir a hacer mercado. Acá uno simplemente va, coge lo que necesita y luego hay un área que es de autoservicio en el que hay unas máquinas donde uno mismo puede escanear los productos y uno mismo puede pagar. Entonces no hay interacción con ninguna persona. Eso en realidad es muy sencillo. Y en los restaurantes, ¿cómo funciona? Pues todo es también a punta de señales. Uno simplemente como que apunta lo que quiere y así uno se va desenvolviendo poco a poco. Después de eso ya fue mi primer día en el colegio y cuando uno llega
por primera vez al colegio, lo que ocurre es que le hacen como un examen para saber cuál es el nivel de inglés de uno, y de acuerdo a eso pues lo ponen en el nivel al que uno corresponde. Cuando yo llegué al salón que me correspondía, yo recuerdo que me senté y al lado mío había otro colombiano que coincidencialmente había llegado el mismo día que yo, y desde ahí pues no nos separamos, nos volvimos uña y mugre. Uno piensa mucho como, ay, voy para allá, no tengo a nadie, voy a estar solo, pero cuando ustedes llegan acá se van a dar cuenta que ustedes no están solos, hay mucha gente en la misma situación, y cuando uno se encuentra a otra persona que está en la misma situación, como que el vínculo se vuelve muy fuerte. Eso me pasó a mí. Yo hice acá a mi primer amigo muy rápido. Fue una amistad muy bonita y de hecho esta persona se convirtió en mi soporte durante todo el tiempo que él estuvo acá. Cuando uno está acá recién llegado, hay varias vueltas que uno tiene que hacer. Uno necesita conseguir un plan de datos o internet para el celular, uno necesita abrir una cuenta de ahorros, uno necesita sacar el número del tax. Todas esas cosas para mí eran súper intimidantes. Me daba mucho miedo tener que ir y hablar en una oficina. Entonces, ¿qué hicimos? Con mi amigo nos íbamos los dos en la misma situación. Pasamos penas, vergüenzas, nos pusimos rojos varias veces, pero entre los dos lo hicimos. Recuerdo, por ejemplo, que el día que fuimos a abrir la cuenta de ahorros nos tocó una asesora asiática que tenía acento asiático. Entonces nosotros súper perdidos, como que tratábamos de descifrar lo que ella nos trataba de decir. Again, tratábamos de entender por el contexto de la situación, pero recuerdo que en un momento ella como que empezó a gritar como Klein Namba, Klein Namba, Klein Namba, Klein Namba, y nosotros nos mirábamos y no entendíamos qué era lo que estaba ocurriendo hasta el final, que ella ya nos mostró donde decía como Klein Namba, es como número de cliente. Ella nos estaba pidiendo ese número, pero nosotros pues en pánico nos mirábamos el uno al otro y como que Con el paso del tiempo, obviamente, pues ya fui haciendo más amigos del colegio. También iba mucho a un lugar donde nos reuníamos estudiantes internacionales de diferentes países. Entonces de ahí también ya hice muchos amigos que estaban en una situación similar. La mayoría de mis amigos tenían mejor inglés que yo. Entonces yo, como buena recién llegada, y porque aún me sentía como intimidada y aún me daba pena tratar de hablar en inglés, yo a veces trataba de usar mis amigos para que fueran ellos los que hablaran por mí. Y le agradezco mucho a uno de mis amigos en particular, porque siempre me dijo que no y siempre se negó a hablar por mí. Entonces sí o sí me tocaba a mí ir a hablar. A pesar de que él tenía mejor inglés que yo, él se negaba a ayudarme, y no lo hacía porque fuera mala gente o porque no me quisiera ayudar. Todo lo contrario, o sea, fue la mejor ayuda que me pudo dar, porque me animó a que yo mismo fuera y hiciera mis cosas por mi cuenta. Me animó a que yo venciera ese miedo de tratar de decir palabras en inglés. Y pues, como les digo, eso es algo que le agradezco un montón. Eso fue un empuje así grandísimo. Y pues a la final así es que uno aprende intentando, cometiendo errores, dejándose corregir. Yo también me acuerdo mucho de un día que salí del colegio de inglés y yo tenía hambre, así que me tocó ir al Subway y tratar de ordenar algo. Fui al Subway de hecho porque me parecía que era lo más fácil de hacer, porque allá simplemente podía señalar con los dedos lo que quería. Sin embargo, cuando fue mi turno de ordenar, pasó algo que yo no me esperaba, y fue que me preguntaron qué tipo de pan quería. Y no sabía cómo contestar esa pregunta, porque yo no sabía cómo se decían los tipos de panes en inglés. Así que yo quedé petrificada, no supe cómo reaccionar, y pues a la final ellos me dieron como el pan que ellos quisieron darme. Me pasaron muchas cosas así, muchas experiencias parecidas a esa.
cosas que hoy en día para mí son pues muy sencillas de hacer, en esa época eran un reto completo. Y pues bueno, ya para concluir este video, sí les quiero decir que si ustedes por X o Y razón vienen aquí a Australia con cero inglés, sépanlo que no son los únicos ni son los primeros. Si algún día también les pasa algo parecido a lo que a mí me pasó y quedan petrificados en un restaurante porque no saben contestar, o si alguien les dice algo y ustedes no entienden, recuerden que ustedes no son ni los primeros ni los únicos ni van a ser los últimos en vivir esa experiencia. Así se siente salir de la zona de confort, así se siente retarse a uno mismo, así se siente cuando uno está creciendo, cuando uno está progresando. Y a la final todas esas experiencias, por más malucas que parezcan en su momento, porque no voy a mentir, cuando ocurre pues uno se siente incómodo de que esa situación está ocurriendo, pero créanme que a la larga esa es la satisfacción personal de uno, eso es lo que le va construyendo a uno la confianza en uno mismo. Y esas son las historias que uno va a tener para contar, esas son las historias de las que uno en un futuro se va a reír. Así que si les toca pasar por lo mismo que a mí, recuerden, es solo una etapa de la vida, disfruten el proceso y pues como siempre los quiero un montón y nos vemos la próxima. It caught my eye yesterday when we were walking down the street.